Bueno, nos vamos a lo que habíamos anunciado. Hemos conversado hace muy pocas horas, Verónica Schmidt y yo, con el expresidente Ricardo Lagos. Después de mucho tiempo logramos que nos recibiera en la Fundación Democracia y Desarrollo. Ayer, al final de la tarde, todos los temas de actualidad fueron abordados con él en una larga conversación que presentaremos en 2 bloques. Vamos con el primero de ellos, a escuchar esta conversación que acabamos de tener hace cuestión de horas con el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Muy bien, vamos a la entrevista que habíamos anunciado en estudio. Es con el expresidente Ricardo Lagos Escobar, quien después de una gestión larga nos ha recibido en la Fundación Democracia y Desarrollo. Presidente, muchas gracias por recibir al equipo de Radio Pauta, a Verónica Schmidt y a Gerardo Gómez. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Presidente, vamos a partir esta conversación abordando el tema constitucional. Y quisiéramos saber cuál es su impresión respecto del texto entregado por el comité de expertos. El presidente Boric hace algunos días dijo, yo este texto lo aprobaría. Y este es el último intento. ¿Usted lo aprobaría o lo rechazaría? Yo lo aprobaría. ¿Por qué? Porque es la forma de poder tener una nueva constitución. En los términos como se ha planteado, que me parece que es una solución inteligente la que se ha encontrado. Tener 24 personas que son personas de reconocida solvencia intelectual, académica, para redactar una constitución que representan el amplio espectro político de las distintas ideas que hay al respecto. Segundo, que han elegido de presidente de ese grupo de 24 a una mujer extraordinariamente inteligente como es Verónica Undurraga. Fíjese aquí en esta fundación hicimos una vez y nos hicimos una pregunta. ¿Se puede hacer una constitución redactada por la gente? Y ante esa pregunta invité a profesores de Derecho Constitucional de la extrema derecha a la extrema izquierda. Todos dijeron que bueno, y pensaron que tenían que ponerse de acuerdo. No, le dije yo, ustedes no se ponen de acuerdo. Lo que van a estar seguros todos ustedes es que las preguntas van a ser neutrales, porque los que van a redactar la Constitución son la gente. Entonces, a veces hay que explicarles las consecuencias de una definición política. Si usted dice, por ejemplo, una ley puede ser derogada si a la ciudadanía le parece que esa ley es mala. Bueno, los amigos uruguayos tienen esa norma. Puede ser derogada una ley, sí. Pero fíjese usted que esa norma solo vale si los que votan en el referéndum para derogar la ley son más que los que votaron en la elección para elegir a ese parlamento. Presidente, bueno, ya está el anteproyecto que usted dice que lo aprobaría. Ahora viene la siguiente etapa, con los consejeros. Republicanos tiene el control del Consejo Constituyente. ¿Existe algún elemento que le haga dudar del compromiso democrático de republicanos? No tengo por qué dudar de un compromiso democrático de un partido político. Lo único que puedo decir, claro está, que ellos representan un segmento, digámoslo así, históricamente de la derecha más extrema. Pero ellos fueron elegidos y ellos fueron elegidos de acuerdo a las normas establecidas. Se lo pregunto de otra manera. ¿Le teme a republicanos? ¿O hay alguna razón para temer lo que pueda crear republicanos? No es un tema de miedo. Es un tema de cuántos están dispuestos a aceptar. Porque ¿qué es lo que es una constitución? No es sino una ley de leyes por las cuales la ciudadanía resuelve sus diferencias. Y como alguien decía, y encuentran la verdad cuando se ponen de acuerdo. Una linda definición, ¿verdad? La verdad es cuando se ponen de acuerdo. Y creo que ahora entonces se inició un proceso, pero en donde el presidente tomó una definición muy importante. Él dijo, yo la aprobaría como está, porque la obligación de los sabios, estos 24 sabios que hay, expertos en constituciones, bueno, esos 24 estuvieron de acuerdo en hacer una redacción
y esa redacción concitó el acuerdo de la mayoría. Y nadie discute entonces que esa Constitución, como dijo el presidente, yo la aprobaría como está. Bueno, yo igual que el presidente digo lo mismo, la aprobaría como está. Y en consecuencia lo que hay ahora es trabajar en la Constitución, ojo, en donde los que van a redactar son las 50 personas elegidas. Pero tienen que escuchar cuando alguno de los 24 dicen, yo quiero decir algo. O sea, el diálogo es importante. El proceso debería terminar en diciembre, si se aprueba. Así es. ¿Sí? Decía Camilo Escalón en una entrevista hace 2 días que estaba en riesgo la estabilidad democrática si se rechazaba esto. ¿Coincide con eso? No. No, porque hay normas por si se rechaza, qué es lo que hay que hacer. Otra cosa es que el presidente se haya adelantado y haya dicho, yo la aprobaría como está. O sea, el acuerdo que se ha llegado de borrador constitucional, él lo aprobaría, porque hay un borrador constitucional que ya está presentado. Y creo que, no obstante eso, la mayoría todavía no quiere aprobarla, según se dice. Bueno, habrá que esperar para ese momento. Pero el presidente ya se adelantó que no iba a haber una tercera oportunidad. Esa declaración del presidente yo creo que es fundamental, porque le ha dicho al pueblo de Chile, esperamos entonces que ahora haya una Constitución aprobada de acuerdo a las normas. El que aprueba la Constitución son los 50 personeros elegidos, escuchando cada vez que lo requieran. Algunos de los 24, a los 24, tienen derecho a participar en la conversación para convencer a los consejeros que van a votar. El presidente Boric también dijo, no hay otra oportunidad. Esta es la última. Sí, lo dijo con mucha fuerza. ¿Qué tan grave es eso? No es grave. Es notificar de que a la tercera no es la vencida. A la segunda es la vencida. Es ahora. Porque él dice, si no, yo soy partidario de que no se hace nada más y se aplica la Constitución actual. Y la Constitución actual, dice él, no tiene necesidad de decirlo, la Constitución actual es la que usted llega firmó. la firma de Ricardo Lagos. Que, ojo, al momento de firmar esa Constitución señalé que esa Constitución nos permitía borrar de la Constitución aquellas cosas que le daban preeminencia a las Fuerzas Armadas sobre las autoridades civiles, porque había un Consejo de Seguridad Nacional con los 4 comandantes en jefe y con presidente de la República, presidente del Senado, la Cámara de Diputados y el Contralor. O sea, 4 contra 4. Y ahí fue cuando una vez me hicieron una desconocida, ¿verdad? Un famoso almuerzo que fue muy publicitado de los 4 comandantes en jefe. Y yo les dije y los notifiqué a todos uno por uno. Cuando ustedes se autociten, busquen también un lugar donde reunirse, porque yo no los recibo en La Moneda. Presidente, Entendieron el mensaje, nunca más pensaron ser eso. volvamos al tema del trabajo constitucional de los consejeros. Recién usted se refería a que no confía en las credenciales democráticas de republicanos. Hay uno de esos consejeros, Luis Silva, que dijo que Pinochet es un estadista porque reconstruyó el Estado. ¿Usted le reconoce algún logro? ¿Comparte esa afirmación? ¿Cómo recibió? En absoluto. Ellos destruyeron el sistema democrático. Ustedes que son periodistas, ¿por qué no publican el Mercurio del día 11 de septiembre del año respectivo, ¿verdad? Del golpe de Estado. Mercurio circulaba libremente criticando todos los días al presidente Allende. Esa publicación del Mercurio habla de la decisión que tenía Allende de morir en La Moneda. Eso sí le respeto, porque él tenía claro su obligación contra el país. Y ahí está entonces el famoso Le parole et la sangre, la frase de aquel que acaba de fallecer, que estuvo en Chile, ese gran pensador francés, y bueno, marcó la historia también de Chile.
esto no lo transforma en negacionismo, ¿no? No, en absoluto. Esto no se trata de negacionar nada. Se trata simplemente de restablecer la verdad ante la historia. No, negacionismo de parte de quien hace una lectura comprensiva de lo que hizo Pinochet. Bueno, que yo creo que pretender que Pinochet fue cualquier cosa menos un dictador, creo que es no entender lo que es la historia de Chile. Para ser justo, Silva sí lo dice, en la misma entrevista dice que Pinochet violó mucho los derechos humanos y no pudo no haber sabido lo que ocurrió. Tengo que precisar ese punto. Déjeme llevarlo a otro presidente, Ricardo Lagos, en esta entrevista que está teniendo con Radio Pauta. A raíz de los problemas de manejo de camas críticas del MinSal, volvió el cuestionamiento al Ejecutivo porque dicen que es una muestra más que tiene problemas de gestión. ¿Este gobierno usted detecta o no problemas de gestión? Bueno, cada uno puede tener distintas opiniones respecto a cómo funciona un aparato de gobierno. Me parece muy democrático eso. Unos que dirán que está haciendo muy bien, que está haciendo muy mal. Otros dirán que es un cambio generacional que significa la llegada de una nueva generación que no han tenido antes la experiencia de gobernar. Eso es tan fundamental. Mire usted, yo llegué a La Moneda con una tremenda ventaja. Había sido ministro de Educación del presidente Elwin. Entre paréntesis, el presidente Elwin fue profesor mío en el Instituto Nacional. Sí. ¿Qué me dice usted? ¿Ah? Entonces había una relación con él. Y después, claro, fui ministro de Obras Públicas, ambas carteras que obligan a conocer todo Chile. Entonces, claro, yo consideré que era un cambio de trabajo el mío. Cambiarme de ministro de Educación a ministro de Obras Públicas, después candidato presidencial y después, bueno, llegué a La Moneda. Presidente, usted cuando llegó a La Moneda tenía 62 años. Había sido ministro, había sido embajador. ¿Usted cree que es justo para los ciudadanos que se llegue al Estado? Digamos, embajador no, candidato a embajador. Bueno, Candidato a embajador, no embajador. alcanzó a asumir, no alcanzó a decir. ¿Usted cree que es justo para los ciudadanos llegar al Estado a aprender? Bueno, no lo pondría así. ¿Por qué? Es un cambio generacional. Como me dijo una vez, que yo no había pensado aquello, alguien de mi edad, que me dijo, es que nos robaron 17 años de nuestras vidas, la dictadura de Pinochet. Y en consecuencia nos estamos transformando en un tapón de las futuras generaciones, porque pretendemos hacer y estar en política más tiempo del que nos correspondería como generación. No dejó de tener razón mi amigo que me dijo eso. Presidente, a partir de esto mismo, ya que estamos en la política, usted es partidario de la unidad de todos los partidos de la centroizquierda, algo ha dicho en otra entrevista al respecto. ¿Cómo el socialismo democrático se puede unir con quienes permanentemente han renegado de sus logros y las formas que ustedes tenían de hacer política en los últimos 30 años? Bueno, yo encuentro que cada uno es el yo y sus circunstancias, ¿verdad? Nosotros nos unimos para combatir una dictadura. Quebramos la democracia porque hubo un desencuentro entre el presidente en ese momento del Senado, le hace Elwin, y el presidente de Chile, le hace Allende. Me tocó estar presente cuando se volvieron a encontrar esos dos personajes en medio de la dictadura. Y ambos entonces decidieron tener una reunión privada previa. A unas habían invitado a almorzar, a comer, perdón. Y se encerraron los dos a conversar solos en la casa de Edgardo Benninger. Y a la salida dijeron, hemos concluido que si hubiéramos tenido la magnitud de lo que venía, nos habríamos puesto de acuerdo. Ahora nos pusimos de acuerdo para construir el futuro de Chile en conjunto, demócratas, cristianos y socialistas. ¿Y eso mismo usted ve entre el socialismo democrático y el Frente Amplio o Aprueba Dignidad? ¿Un bien superior que lo haga ponerse de acuerdo? Cada partido, si creen ellos que es mejor hacer uno solo, me parece bien. No, ¿quién es uno para poder opinar de estas cosas, verdad? A duras penas nosotros hicimos algo que fue el entendimiento entre el socialismo, con las ideas socialistas y con el mundo social cristiano. Y el PPD desaparece en esta idea que tiene, Bueno, ¿no? Se cumplió el ciclo vital. Es que no es un problema desaparecer. Hay una parte previa, que el PPD debió haberse unido al socialismo en un momento dado.
discutieron cosas menores y no hubo entendimiento. Y en ese momento entonces lo único que se acordó era que el señor Ricardo Lagos iba a ser doble militante, que no tenía que optar entre socialistas y PPD. No sé si seguirá esa facultad mía de ser doble militante. Presidente, en el pasado, el actual presidente Boric criticó el concepto de la medida de lo posible por temas de derechos humanos. Ahora, por temas de otra índole, va a tener que gobernar también sacando adelante reformas en la medida de lo posible. La tributaria, la previsional. La pregunta en concreto es, hoy día, ¿usted cree que se está gobernando en la medida de lo posible con ese concepto que tanto se criticó en el pasado? Bueno, yo entiendo que ese concepto no se está usando. No he escuchado al presidente actual hablar en la medida de lo posible. Esa frase no se la he escuchado yo. No se dice, pero puede que de facto. se esté de facto. Usted me está queriendo que yo ponga en boca de él lo que él no ha dicho. Pero todo el mundo entiende, ¿verdad? Que esa frase es muy de Patricio Elwin. Lleva su marca de fábrica, ¿verdad? En la medida de lo posible. Entonces, cuando yo llegaba a pedir algunas cosas como ministro, en la medida de lo posible, a veces era que no, y otras veces era que sí. Claro. Pero en concreto, hoy día, ¿se está gobernando en la medida de lo posible? A ver, el presidente se está dando cuenta de las cosas que son viables y las que no lo son. En consecuencia, él ha salido con gran claridad a decir que se requiere una nueva reforma tributaria. Y yo tengo que decir, por Dios que sí, eso es cierto, se requiere una nueva reforma tributaria, de una vez por todas, digamos las cosas como son. No podemos seguir con una reforma tributaria en donde el IVA, impuesto al valor agregado, es la mitad de los recursos del Estado. Ese es un récord que no existe en ningún país del mundo. ¿Y cuántas veces lo único que está dispuesto a modificar la derecha es el IVA? Subir el IVA, subir el IVA, subir el IVA, el más injusto de los impuestos. Porque aquel modesto trabajador que tiene una casita propia, quiere decir que todo el resto de su sueldo se le va en el IVA. Hablamos de reforma tributaria, entremos en la economía. ¿Usted ve viable una reforma tributaria que no le suba el impuesto a las empresas? Ese impuesto hay dos cosas, ni a las empresas ni a las personas. Pero también entendamos que estamos entrando en una nueva etapa mundial. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice, quiero un impuesto a los súper ricos, pero quiero que ese impuesto sea un impuesto colectivo, de común acuerdo todos los países de América, a lo menos, y a lo planteó así, porque si hago un impuesto a los súper ricos yo solo, los súper ricos se me van a ir a otro país. En otras palabras, lo que él está diciendo, quiero que haya ciertos tipos de acuerdos que sean internacionales, más allá del concepto del Estado-Nación, porque el hacer un acuerdo internacional para decir que vamos a tener un impuesto a los súper ricos y lo vamos a aplacar en las Américas, bueno, es entrar a la Unión Europea, si usted me permite. ¿Y eso tiene viabilidad política hoy día aquí en Chile? Y yo creo que acá no les va a gustar, pero yo creo que hay un par de artículos preciosos que van al fondo del tema. Pascal Lamy, viejo amigo de Chile, que era el negociador para los acuerdos de libre comercio en tiempos que me tocó gobernar a mí, vino un día a Chile y me dijo, mira, vas a tener que ir a Alemania, porque los alemanes están reclamando, qué sé yo. Vas a conseguir el de Lincoln. Teníamos nosotros que hacer el acuerdo, Chile con la Unión Europea y Mercosur con la Unión Europea. Y el acuerdo fue que estos dos acuerdos estaban combinados, tenían que avanzar. Y vino la Pascal Lamy a hablar conmigo, éramos cuates, ¿no?, de la misma familia. Y me dice, presidente, usted va a tener que conseguir que los alemanes levanten este veto porque ustedes ya pueden firmar el acuerdo con Europa y el Mercosur no sé para cuándo. Hasta el día de hoy Mercosur no firma el acuerdo. Presidente Lagos, entonces, ¿qué fórmula ideal en base a lo que nos dice es la que le gusta o está en su cabeza? ¿Es un poco menos impuesto incluso a las personas y más impuesto a las empresas?
¿Esa es la fórmula menos IVA y más impuestos a las empresas? ¿Es la fórmula que a usted le parece que va acorde a los tiempos? Yo no lo pondría así. ¿Cómo lo pondría? Yo pondría que tiene que haber justicia tributaria. La persona paga de acuerdo a su capacidad de pago. Entonces, si usted me dice que el IVA lo pagan todos y el IVA lleva a los niveles como ha llevado ahora en Chile, es muy injusto, porque los pobres tienen que pagar el 19% de sus ingresos en pagar el IVA. Y sabemos que hay muchos señores que mucha más plata que no pagan el 19% de sus ingresos. Presidente, hablando de justicia, ¿le parece justo condonar el CAE? Bueno, es que el condonar el CAE lleva una falta enorme en aplicar la ley. ¿Por qué? Porque yo exigí, cuando se hablaba de que era necesario apoyar al pago a los estudiantes, dije yo, bueno, muy bien. Solo el Estado puede acreditar la seriedad de los títulos y grados que se dan. Tiene que haber una agencia de acreditación. Se estableció la agencia de acreditación. Y la agencia de acreditación plantea en la ley, está en la ley, hoy vigente, dos cosas. No se aplica. Acreditar la seriedad de los títulos y grados que se van a dar, porque hay calidad académica en esa universidad, profesores suficientes para poder enseñar con calidad adecuada. Y una segunda, la empleabilidad de los títulos y grados que se están ofreciendo. Eso está en la ley. Nunca ningún ministro de Educación ha exigido la empleabilidad como criterio para otorgar aquello. Le he preguntado a muchos ministros, ¿por qué usted no exige que le entreguen la empleabilidad? ¿Por qué? Porque yo en ese momento sabía que había 39 escuelas de arquitectura en Chile. Estaba Chile para tener 39, de acuerdo. ¿te entiendes? Con ese criterio, con ese antecedente, ¿lo considera justo? Con ese antecedente, ¿o no? entonces es por la razón por la cual están todos estos jóvenes que estudiando creyeron que tenían un título que les iba a servir. Pero el Estado no respondió a lo que esa ley la dicté en mi gobierno. Pero yo sabía lo que estaba hablando. Y dije, no, tienen entonces también que acreditar la empleabilidad. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Y nunca se aprobó esa parte de la ley. Entonces, en consecuencia, entonces, ¿usted de dónde va a sacar la plata? Si los jóvenes fueron engañados prácticamente. Entonces los jóvenes dicen, me hicieron estudiar y ahora tengo que pagar. Entonces... Pero usted hizo la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Sale de la reforma tributaria o no le parece que deba salir de ahí? El ministro de Hacienda ya nos dijo que no va a salir de ahí, sino que tiene que salir de un futuro proyecto, probablemente otro impuesto. No, lo ideal es terminar la discusión tributaria una sola vez. Pues o sea, él cae adentro. Esta es la oportunidad para discutir el tema tributario de una sola vez. ¿Financiaría el CAE entonces con la reforma tributaria? Tiene que hacerse cargo de eso. Si usted dice eso, tiene claro, porque es responsabilidad del Estado. Pero la responsabilidad está en ¿quién? En todos los que han administrado el aparato del Estado desde que comenzó la ley a funcionar. Esa ley entró en vigencia en 2006, cuando yo ya dejaba el gobierno. Pero la plata no va a alcanzar, porque se supone que va a recaudar el 2% del PIB, no el 2.7% como en la reforma anterior. No alcanza, son 10 compromisos que hizo el presidente Boric para poder financiar con esta reforma. Quiere decir que tiene que ser un resultado más grande nomás, pues hay que aplicar más dolor. No da. Hay que aplicar más dolor, dice usted. Pero, a ver, el tema tributario es demasiado serio para manosearlo tanto. Yo creo que el presidente Boric ha hecho una afirmación muy importante y es el momento de aprobar los planteamientos que está haciendo el presidente, porque ha sido muy corajudo de su parte decir apruebo lo que se está aprobando en materia constitucional, con las consecuencias que estoy diciendo. Pero entonces también tenemos que abordar el tema pendiente de tener un sistema justo. ¿Conoce usted un sistema en el mundo de los países de la OECD que tengan ese nivel tributario que el que tiene Chile? Allá los impuestos son a las empresas y los impuestos son a las personas. No están integrados los sistemas allá.
En Estados Unidos no hay integración. En Estados Unidos la empresa paga porque demanda al Estado una serie de servicios. Y en Chile lo mismo. El presidente Lagos me quedó dando vuelta a algo que dijo. Tiene que doler el impuesto, ¿no? Porque es decir, un esfuerzo grande. Los empresarios se reunieron con el gobierno y quieren llegar a algún acuerdo, pero la derecha dijo que tienen que hablar con ellos. Y ellos no tienen la misma disposición, al parecer, o es distinta, al menos, de los empresarios. Bueno, la política tiene tantas vueltas, mi amigo, que si usted me quiere decir que la derecha está disponible para poder aprobar estas cosas, espléndido. Si no, quiere decir que es la derecha de siempre. Yo goberné con el veto de la derecha, porque tenían mayoría en el Parlamento con los senadores designados. Yo sé lo que es el veto de la derecha. Y ahora aparentemente algunos quieren volver a vetar. Presidente, hablemos de la reforma previsional, las pensiones. Bueno. Si se entiende que debe haber solidaridad, usted dijo, el que trabaja tiene que financiar al que está jubilado. Esas fueron sus palabras, ¿verdad? ¿Le parece más razonable la propuesta de pensiones del expresidente Piñera o la actual, donde se habla, por ejemplo, de cuentas nocionales? ¿Qué modelo le gusta a usted en temas de pensiones? Pero el tema es más complejo que Carosello, ¿verdad? Es más complejo. Pero lo que sí, el sistema de reparto lo introdujo el señor Bismarck, que es más conservador de los cancilleres alemanes, ¿verdad? En el siglo, porque Bismarck estuvo presente en la Comuna de París y vio lo que pasó en la Comuna de París en 1870 y dijo, no puede pasar es que en Berlín tenga lo que he visto acá en París. Vale decir, el trabajador trabaja mientras puede y después se muere de hambre. Tiene que haber entonces, y eso fue lo que planteó Bismarck, que aquellos que están trabajando, parte de sus ingresos tiene que destinarse de sus ahorros a financiar a los que tienen que jubilar. Y yo creo que ese sistema de reparto es la única forma de funcionar. Presidente Lagos, ¿la reforma previsional se debe debatir con las AFP adentro o afuera? ¿Verdad? Depende si las AFP van a seguir funcionando o no. Es un fondo de pensión. Las AFP es producto de un sistema previsional. ¿Son las responsables de las malas pensiones? ¿O le adjudica? Es que el sistema permite que hayan empresas privadas que administran fondos públicos. Eso no lo he visto en ninguna parte del mundo yo. O sea, tiene problemas con eso, ¿no le parece? Yo cuando mandé el proyecto, no me dijeron, señor, yo mandé el proyecto del seguro de desempleo. No había seguro de desempleo en Chile. Escúcheme lo que le estoy diciendo. No había seguro de desempleo en Chile. Yo le dije, no, tiene que haber seguro de desempleo. Y mandé el proyecto. Y la derecha me dijo, qué gran brillante idea ha tenido el señor presidente. Habríamos aprobado el seguro de desempleo. Solo una condición. ¿Cuál? Le dije yo. Los fondos los administran los privados porque el Estado administra mal. Oiga, primera vez que yo escucho una cosa así. Porque el seguro de desempleo lo administra el Estado. En todos los países nórdicos es así. En los países escandinavos es así. Es lógico. Bien. Y aquí usted me pone esa exigencia. Presidente, vamos a... ¿Qué me dijo la derecha? Si no lo administran los privados, no hay seguro de desempleo. Ah, ese sí que es veto, ¿no? Si no hay seguro, no lo administran los privados, no hay seguro de desempleo. Bueno, yo dije, tiene que haber seguro de desempleo. Ya, que los privados discutan quién se va a llevar el seguro de desempleo. O sea, si usted me pregunta a mí, eso debe ser administrado por el Estado. Presidente, déjeme llevar al otro tema. Este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado. El presidente Boric dijo hace unos días que la UP es un periodo a revisar y deben ser capaces desde la izquierda de analizarlo, no desde una perspectiva mítica. ¿Coincide con eso? Yo lo pondría de una manera distinta. Yo diría que eso corresponde, digamos, a cuáles son las atribuciones de uno y otro sector. Tiene que haber un sistema adecuado de salud, adecuado de educación, adecuado, etcétera, etcétera. De vivienda, el derecho a la vivienda es un derecho que está reconocido. Algo nos pasa a Chile. Fíjese usted que yo me di el lujo de
erradicar el último campamento. Hicimos toda una ceremonia para erradicar el último campamento de Chile. Y después, ¿qué hicieron los que vinieron después? Decidieron que era más fácil, en lugar de seguir construyendo casas, que era lo que nosotros hacíamos, construíamos las casas, las viviendas, dijeron no, les vamos a dar un subsidio. Y con ese subsidio ustedes van a comprar una casa porque los privados la van a construir. Bueno, parece que era más fácil entregar el subsidio, pero por razones distintas los privados no construyeron cantidades suficientes y ahí estamos con el problema de nuevo. Pero en mi periodo presidencial pasa un aviso comercial, claro. Que esto es un aviso comercial, obviamente. Terminamos los campamentos en Chile. Y ahora vemos al ministro Montes haciendo esfuerzos muy grandes. Creo que el ministro Montes tiene la capacidad además para sacarlo adelante y lo va a sacar. Pero caramba, que es distinto, ¿no? Presidente, volvamos a los 50 años. En el último aniversario del Partido Comunista, hace una semana, Lautaro Carmona, el secretario general del Partido Comunista, dijo que el proyecto de la UP está inconcluso, pero no derrotado. ¿Usted comparte ese criterio? ¿Qué quiere decir que está inconcluso pero no derrotado? Si el mundo ha cambiado tanto. El mundo ha cambiado porque el planeta se ha achicado. Es decir, vamos yendo desde un mundo en donde la soberanía nacional reside en el país, a un mundo donde determinados temas van a residir fuera del país, van a residir en el conjunto de países que forman para ser escuchados. Es el caso, por ejemplo, que tenemos ahora, muy claro, de una Unión Europea que cuando el presidente Macron va a hablar con el presidente Xi de China, no lo acompaña el primer ministro alemán, lo acompaña la presidenta de la Unión Europea. ¿Se da cuenta? Hay un conjunto de temas hoy que Europa, para subsistir, tiene que hablar con una sola voz, que es la Unión Europea. Y nosotros en Sudamérica estamos absolutamente divididos uno con Pero otro. volviendo al punto, ¿la idea de Lautaro Carmona tiene sentido hoy día? ¿Es anacrónica? ¿Es anacrónico o le parece que todavía esas ideas tienen cabida en el mundo actual? No, es que yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos viviendo en un mundo mucho más integrado, en que la soberanía, mire usted, cuando estábamos saliendo de la Edad Media, ¿se acuerdan de la Edad Media que enseñan en el colegio? Sí. Cuando estábamos saliendo de la Edad Media, hubo reyes que entregaron cartas medievales a las ciudades. Entregaban una carta y le decían, usted, señor, en la ciudad va a tener tales derechos, que era el autogobierno de la ciudad. Pero era una carta medieval que le entregaba a la ciudad. Después vino la división de poderes dentro del Estado, y en donde había entonces un Estado que tenía distintos poderes, el poder judicial, el poder presidencial, etcétera. Y ahora estamos yendo hacia un Estado que no es suficiente, tiene que tener una integración mayor. Y creo que en eso estamos. Presidente, ¿qué es lo que más le gustaría asociar a los 50 años? Pasado, revisión, futuro. Los que miran hacia el futuro son criticados, porque le dicen que quieren olvidar el pasado. Los que miran solo hacia el pasado le dicen que no miran hacia el futuro. No, yo creo que esa es una dicotomía falsa. La verdad es que la obligación es conmemorar lo que pasó hace 50 años. No poner en cuestión que el que falleció en La Moneda ese día, se suicidó, era un demócrata, y la mejor demostración es que hasta el último día circulaba la prensa libre en Chile. Lea los diarios de la época para darse cuenta que había plena libertad. Otra cosa distinta es el que hubo un golpe militar, y ese golpe militar se iba a hacer un día jueves y se adelantó. Se adelantó porque Allende iba a usar el día martes para anunciar un llamado a plebiscito frente a este tema. Presidente,
ya llegando al final de la entrevista, usted es recordado por varias generaciones como un político avesado, valiente, que enfrentó la dictadura con un gesto simbólico. El dedo de Lagos. ¿A quién apunta el dedo de Lagos en la actualidad? A un Chile más justo. Porque también todo pongámoslo en su contexto, ¿verdad? Estaba en Caleu con mis nietos, fueron creciendo, y de repente surgió el famoso cuento del dedo del lago. Entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no lo vamos a ver? Pues? Si está ahora en Facebook. Y se entraron y lo fueron a ver, el dedo del lago. Hicimos una expectación porque iban a ver el dedo del abuelo. Y cuando terminó, se miraron entre ellos. Y eso fue todo. O sea, ellos lo que vieron fue una pelea. Sí, una pelea más, una discusión más en televisión. Entonces ahí es cuando usted se da cuenta de la importancia del contexto. Claro. Cuando ellos tuvieron esa reacción me pareció normal. Ahora, ¿cómo les explicaba yo que al día siguiente tuve que caminar por el Paseo Ahumada porque iba a no sé qué cosa? Y la gente se me acercó a aplaudir. Yo no lo podía creer. El impacto de la televisión es muy fuerte. Presidente, ya que habla de recuerdos y de ese recuerdo del dedo, ¿cómo le gustaría a usted que lo recordara este país? No sé, no tengo la menor idea. ¿De su gobierno? Se ha hablado de los legados. Ahora hay una intención porque cada gobernante tiene que dejar un legado. ¿Cuál fue el suyo? Los legados los resuelve la historia, no los del presente. El legado lo resuelve después. Viene después. ¿Qué es lo que podemos rescatar de fulano? ¿Qué es lo que nos queda de fulano, de perengano, de lo que hizo, de lo que no hizo? Y en consecuencia, yo creo que, claro, uno puede decir, mire, me gusta más que lo que hice en este sentido que en el otro. Pero lo que yo le puedo decir, sí, no me cabe ninguna duda, es que, bueno, tenía un control sobre el poder militar cuando me fui muy superior que el que había cuando entré. Así lo pondría yo. Le voy a decir, ahora se puede decir estas cosas. Recibí el informe completo de la Guerra de las Malvinas, el libro blanco ordenado por el primer ministro Tony Blair. Y Tony Blair, éramos amigos ya a esa altura, me manda una carta, tía Ricardo, te envío esto, y ya estaba impreso el texto. Estaba impreso, y ahí me dice, queda claro el rol de Chile en las Malvinas. Te va a traer problemas enormes, ve tú qué haces con ello. Este informe va a estar guardado durante un año. Lo llamo, le agradezco la carta y le digo, ¿me autorizas a mostrar la carta al presidente Kirchner? Como una forma de adelantarme yo. Sí. Si te parece adecuado, hazlo. En vista de lo cual, saqué copia del ejemplar que yo tenía, se lo mandé tal cual al presidente Kirchner y le dije, para tu información, esto que no empañe las relaciones que tenemos ahora, que son muy buenas. Pero quiero informarte anticipadamente. Me lo agradeció cuando vino a salir el informe un año después. ¿Qué dijo el presidente Kirchner? Ah, sí, el presidente Lagos me lo envió hace un año atrás. Yo ya estaba informado. Punto. Presidente Lagos, ¿Te das cuenta que hay formas distintas de poder proceder ante un tema? O sea, si no es porque Blair tiene la gentileza de mandármelo, entendiendo lo que va a ocurrir entre Chile y Argentina, lo mandó un año antes, se lo mandé yo al señor Kirchner, y Kirchner lo liquidó diciendo, sí, yo sabía, el presidente Lagos me informó hace un año atrás, punto. Se acabó la discusión. Esas conversaciones a veces que evitan conflictos. Algunos dicen que un mea culpa del gobierno actual ayudaría a mejorar las relaciones con los de los últimos 30 años, para que este noviazgo entre el socialismo democrático y el Frente Amplio sea fructífero. ¿Ayudaría un mea culpa del Frente Amplio?
yo no sé, eso tendrán que verlo ellos si ayuda o no ayuda. Yo ando buscando gente que se ande disculpando en el mundo. De manera que eso lo tendrá que ver. Pero la cada experiencia uno le ha de ellos. enseñado si es que eso sirve o no sirve. Los que están en eso, bueno, está bien. Yo, claro, ¿qué quiere que le diga? No me gusta que me digan las cosas que me han dicho muchos de los que están hoy día en el gobierno. Bueno, lo entiendo como gaje de la política nomás, no le doy mayor importancia. Porque ni ellos ni nosotros, los legados se resuelven después de 50 años, después de 60 años. Ese es el sentido de lo que se hizo. Creo que lo que queda son otras cosas. Perfecto. ¿No? Presidente Lagos. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación y por habernos recibido en su fundación. Que tenga un muy buen día y una buena semana, presidente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por Que le la vaya muy bien. invitación a esta conversación. Encantado. Muchas gracias. Interesante. Muy buenos días.